aceptación rápida de sustancias peligrosas, ha apoyado redes de puntos focales en el marco del proyecto Opioids y el proyecto Ionix. Desde el 2020 se organizaron en el marco del programa 50 sesiones de capacitación sobre diversos temas, Ionix, nuevos opioides sintéticos, acerca de a más de mil funcionarios. En estas reuniones se han convocado grupos de expertos sobre el tráfico de drogas por internet, por redes sociales, por la dark web, por servicios postales, etc. Y también la JIFE publicó una lista de 144 precursores y sustancias análogas al fentanilo que se han encontrado que se están traficando en el mundo. Tenemos de hecho aquí a Cristian Santos, que es el nuevo asesor técnico regional del programa GRITS en México por parte de la JIFE. Está aquí en Ciudad de México, en donde está brindando apoyo operacional a las agencias de aplicación de ley y regulación en los países de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, tenemos una relación muy estrecha de esta manera con el gobierno mexicano. Ahora, el tema pues de la afectación en el tema de la disponibilidad y del tratamiento por adicciones por la pandemia de COVID-19 ha sido fundamental. Este ha sido un problema de alcance mundial desde febrero del 2020. Los confinamientos, los cierres de fronteras y las medidas de distanciamiento físico adoptadas por la mayoría de los países para contener la propagación del virus COVID-19 han alterado la cadena mundial de suministro de medicamentos y de drogas ilegales. La interrupción de la fabricación de los principios activos esenciales en algunos de los países también ha traído problemas logísticos generales y han afectado negativamente el suministro mundial. El aumento de la demanda de medicamentos necesarios para el tratamiento de pacientes afectados por COVID-19 redujo aún más la disponibilidad de varios medicamentos que contienen sustancias fiscalizadas que son fundamentales para el tratamiento de la enfermedad. Y hablamos, por ejemplo, de medicamentos como fentanilos o como otros anestésicos necesarios, por ejemplo, para intubar a las personas en estado crítico en terapia intensiva por las complicaciones derivadas del COVID-19. La JIFE junto con la OMS y la UNODC, la UNUD, exhortaron mediante una publicación en la revista Lancet precisamente a que los países tomaran previsiones para poder tener suficientes medicamentos para poder atender esta crisis. Y ahora estamos trabajando precisamente con la Organización Mundial de la Salud en la revisión de las guías internacionales de provisión de medicamentos controlados en situaciones de emergencia para que pueda haber mayor disponibilidad de estos medicamentos durante contingencias de este tipo. Ahora, también esto ha afectado también a los sistemas de tratamiento. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud reporta que en más de 40 países hubo cierres de servicios de tratamiento, también cierres de servicios de reducción del daño, de terapia de sustitución con metadona, y la JIFE exhorta a los países a que consideren los servicios de tratamiento de adicciones como servicios de primera necesidad, de manera que no cierren a pesar de este tipo de contingencias y que sigan operando, obviamente haciendo caso de las medidas sanitarias para la contención de la pandemia entre sus usuarios y entre los operadores de estos servicios. Respecto al consumo de sustancias, pues sabemos que ha habido una afectación importante, una disminución, por ejemplo, muy importante respecto al consumo de las drogas que estaban asociadas con los ambientes nocturnos y de diversión, estimulantes, éxtasis, etcétera. Pero por otro lado, hemos visto usuarios que ya tenían un problema de dependencia y entonces lo que hicieron fue cambiar hacia el consumo de otras sustancias, ya sea alcohol o medicamentos como tipo benzodiazepinas, precisamente para poder, manejar también el síndrome de abstinencia y el hábito de consumo que ya traían. Obviamente otro de los perdón, algo sucedió. ¿Siguen viendo mi presentación o se detuvo? ¿Puedes volverla a compartir, por favor, Raúl? Sí. Nada más vemos tu cara Okay. en este momento. Gracias. ¿Ahí se ve? Ahí estamos, gracias. Ok, perfecto. Entonces,
Obviamente también hay un tema con el Internet abierto y la red oscura respecto al tráfico de estas sustancias durante la contingencia por COVID, las entregas a domicilio, el uso de las redes sociales también para contactar a los vendedores, a los narcomenudistas y etcétera. De manera tal que la JIFE estuvo realizando varios seminarios web para poder hacer un buen diagnóstico de esta situación y también para poder capacitar a los tomadores de decisiones de cómo poder atender este tipo de problemáticas. Ahora bien, respecto a la cuestión de los derechos humanos, la Junta reconoce que con el pretexto de la guerra contra las drogas, las políticas de algunos países han dado lugar a respuestas desproporcionadas y excesivamente represivas, sin respetar las garantías procesales y excesivamente represivas, sin respetar el Estado de Derecho. Tales respuestas han contribuido al aumento de la violencia en algunos de estos países. La JIFE destaca que los estados deben aplicar un enfoque amplio, integrado y equilibrado en su respuesta frente a las drogas. Estos enfoques deben basarse en los principios de proporcionalidad, responsabilidad compartida, respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los usuarios de sustancias siempre deben ser sujetos de derecho, nunca deben ser violentados sus derechos. Y a pesar de que las convenciones en su texto original no lo contemplaban, la JIFE siempre ha estado buscando la manera de que el tratamiento que se le dé a los usuarios no sea el tratamiento estigmatizante ni criminalizante, sino que se les ofrezcan los servicios de tratamiento o de reducción de daños que puedan ellos necesitar o elegir. También tenemos, específicamente tenemos un capítulo, informe sobre algunos enfoques colectivos de la terminología referida a las drogas, y exhortamos a los países a que revisen la manera como están escritos sus documentos de política, revisen la manera como sus tomadores de decisiones se comunican con el público, para que no se utilice en ningún momento el lenguaje que sea estigmatizante respecto a los usuarios de sustancias. Obviamente una parte importante del informe tiene que ver con la situación mundial por regiones. Solo voy a destacar uno o dos temas de cada región. En América hablamos obviamente de la crisis de opioides, principalmente en Estados Unidos y Canadá, y cómo han aumentado las sobredosis y las muertes asociadas con sobredosis. También cómo el consumo de cocaína y de drogas sintéticas se está generalizando en Latinoamérica, y estamos encontrando cada vez más nuevas sustancias psicoactivas. Respecto a África, bueno, pues que persiste el tráfico y el abuso de tramadol. En Europa destacamos también mucho el aumento en la fabricación de drogas sintéticas, que ahora se está dando sobre todo en Europa Oriental. En Asia y en Oceanía hay un aumento continuo de la fabricación ilícita y el consumo de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina y metanfetamina tipo cristal. Y bueno, el fenómeno que se ha dado con China, que hizo una clasificación masiva de precursores y de fentanilos, y cómo esto ha llevado a que haya una reducción significativa del tráfico de estas sustancias desde este país. Entonces, el capítulo 4, que habla sobre recomendaciones, pues versa sobre recomendaciones sobre el consumo de drogas entre las personas de la tercera edad, sobre el uso de cannabis para fines que no son médicos, el uso de cannabis, pero también su cultivo y producción para fines médicos, la disponibilidad de las sustancias para fines médicos, inclusive durante la pandemia de COVID-2019, los derechos humanos y el objetivo del desarrollo sustentable sobre paz y seguridad. La importancia de que continúen los servicios de prevención y tratamiento, inclusive durante la pandemia de COVID-19, nuevas sustancias psicoactivas y nuevos opioides sintéticos, de los que también ya hemos hablado. En el informe de precursores, pues otra vez estamos hablando sobre la importancia de que se puedan estudiar los precursores de diseño. Estos precursores son sustancias químicas que nunca han tenido un uso en la industria química de ningún país, sino que específicamente, digamos, se han producido para de ahí poder fabricar las drogas ilegales. Por eso les llamamos precursores de diseño. Y como la Comisión de Estupefacientes precisamente aprobó varias directrices para poder atender el problema de los precursores de diseño. Otras recomendaciones, pues eso, la comercialización de los precursores por Internet, la utilización de la lista de vigilancia internacional especial limitada y otros instrumentos
que seguramente nuestro amigo Óscar Santiago nos va a hablar también un poco de eso, y la aplicación adecuada del artículo 13, donde también se habla de la prevención de la fabricación de la maquinaria que tiene que ver con la producción de píldoras o de ese tipo de sustancias. Y bueno, como les decía yo, se celebran los 60 años de la Convención del 61 y 50 años de la firma de la Convención del 71, y de ahí quiero destacar algunos desafíos. Número 1, la importancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la firma de estos convenios por parte de los Estados miembros. 2, que la disponibilidad y la accesibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con fines médicos todavía no son satisfactorios a nivel mundial. Se estima que el 92% de la morfina se consume en países en los que apenas vive el 17% de la población mundial. Esta cifra ha venido mejorando en los últimos 5 años, pero todavía es una cifra que no nos satisface. Aproximadamente 4 de cada 5 personas que requieren tratamiento psiquiátrico o por adicciones no reciben este tipo de tratamiento. Consideramos que hay muchas iniciativas de prevención en todos los países, pero que todavía los esfuerzos preventivos no han sido suficientes para poder demostrar un impacto adecuado. También creemos que es importantísimo que en todo momento que se aplique en cualquier territorio de cualquier gobierno lo firmado en las convenciones internacionales de drogas se aplique respetando los derechos humanos. Y bueno, que siempre se busque haber un equilibrio en las políticas que tienen que ver con las políticas de drogas entre lo que es el control de la oferta y la reducción de la demanda. La mejor manera de prevenir el narcotráfico en cualquier país es previniendo el consumo de las sustancias. Yo con esto voy a cerrar mi intervención, solamente recordando que la aplicación de las recomendaciones que hace la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en este informe anual puede contribuir también al logro de los objetivos de desarrollo sostenible para fomentar la salud y el bienestar entre los miembros de la comunidad de cada país. En el informe de la JIFE se pone de relieve la protección de los derechos de las personas afectadas por el problema de drogas. Exhortamos a los gobiernos a que adopten medidas contra la droga que sean plenamente conformes con los compromisos y las obligaciones dimanantes de los tratados de fiscalización de drogas, así como las nuevas normas internacionales en materia de los derechos humanos. Así es que creo que tenemos varios temas que poder discutir, y yo invito a mis amigos de la prensa a que hagan sus preguntas una vez que terminemos las presentaciones que continúan, y les agradezco muchísimo a todos mis compañeros del panel que van a presentar sus perspectivas y su aportación sobre estos temas para México. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes y es un gusto verlos, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín del Campo. Voy a ceder la palabra al Comisionado Nacional contra las Adicciones, al doctor Gadi Savicki Sirot. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un gran gusto realmente el estar con todas y todos ustedes el día de hoy. Insisto en la urgencia y en la necesidad de que podamos vernos para tener esta relación amable, afable que hay entre nosotros. Para mí se vuelve cada vez más urgente, pero de cualquier modo es realmente un gran gusto el estar con todos ustedes para este lanzamiento internacional del reporte de la JIFE 2020, que esperamos con apetito, esperamos siempre la información que emana de él, con lo que nos ha el día de hoy ya dicho de inicio el señor Martín del Campo, pues ya tenemos mucho material en qué pensar. Pero antes de ello sí quisiera, de manera obligada por el cariño y por el protocolo, hacer un saludo muy rápidamente a nuestros amigos de la Fiscalía, a Óscar Santiago, por supuesto, que lo veo con un sabor agridulce porque es gozoso verlo, pero sé que nos queda un montón de trabajo por delante. También, por supuesto, al señor Jaramillo, yo quisiera destacar la gran cooperación y la gran deferencia que hay por parte de Relaciones Exteriores para con la Secretaría de Salud cuando se trata de estos temas. También, por supuesto, ¿no? Por hospedarnos, mi alma mater como psiquiatra, al doctor Madrigal,
al doctor Villatoro, que están en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por supuesto a nuestros compañeros, que cada vez vamos entendiendo hacia adentro de salud la importancia y la definición que debe de tener esta muy cercana sociedad, pues con todos los organismos, llámese la JIFE, llámese la OMS, la OPS, la Oficina para Drogas y Crimen. Entonces, para Cristian y Cristian, también un saludo, un reconocimiento, pues por esta cercanía y esta amistad que tienen con nosotros. A nuestra amiga, la doctora Fernández, nuestra compañera de lucha también de los Centros de Integración Juvenil, siempre presente en estos lugares. Y bueno, a quien ya había presentado también con anterioridad, a la doctora Evalinda Barrón, quien es una experta publisanitarista, psiquiatra, también experta en psicogeriatría, y que mi intención es hablar yo lo menos posible para tratar de que ella absorba un poco más el tiempo que yo le pudiera dejar, pero que por la emoción de verles y lo importante de esto, probablemente mi prolijidad no me permita demasiado, pero ya verán cuánta información y cuánta reflexión se sucedió entre ella y yo cuando le decía, hay una oportunidad aquí para que podamos empezar a hablar sobre este grupo que tanto nos preocupa, y nos cuestionamos cuál era la manera de hacer esta presentación. Y yo le decía que de hecho, la poca información que hay al respecto, lo poco que nos hemos detenido a observar a la población geriátrica, ya por sí solo es elocuente de lo indispensable que se vuelve el poner el foco allí. Sí creo que el esfuerzo que vemos aquí en la JIFE, ya hablaré un poco más con detalle de algún punto de los que comentaba el señor Martín del Campo, a quien yo quiero felicitar y reconocer su amistad y reconocer su difícil acto de malabarismo que hablábamos en algún momento con respecto a ello, porque él fungiendo ahorita como una persona que tiene una representación en una organización internacional, no deja de ser un gran conocedor de la situación mexicana y de las políticas públicas que estamos tratando de implementar, y un gran patriota en ese sentido. Yo retomo lo que decía también Raúl, en el sentido, yo había pensado en el término de que los que estuvieron en el Festival de Woodstock, el día de hoy son precisamente esos abuelos, ¿no? Olvidémonos de los baby boomers, porque mi hija me hacía ver de manera aterrorizante para mí, como ustedes contemplarán, que soy el último año de la generación de los baby boomers, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante. En algún momento una de las directoras de la comisión, cuando estábamos a punto de involucrarnos en un proceso de debate sobre la ley de juego y sorteos que hay en México y lo que significa el juego patológico, me decía la maestra Nadia Robles, y yo escuchaba con cierta alarma, que la mayoría de la adicción al juego en México proviene de las maquinitas que uno le mete de a pesito y no de los casinos. Entonces a mí me llamó la atención, y escarbándole un poco más, nos dimos cuenta que la escala contempla hasta los 65 años. Y en ese sentido estamos perdiendo de vista de manera muy notoria a toda esta población jugadora mayor de 65 años que está de alguna manera sobrerepresentada en cuanto a este problema. Una vez más, los extremos de la vida, neurológicamente, socialmente, se tocan, y la vejez en ese sentido también requiere de un foco especial en ello, y para ver muchísimas otras cosas que son fundamentales, como la Escuela Mexicana Médica Alopática, no lo restrinjo nada más a los psiquiatras, tenemos un uso muy indiscriminado de las benzodiazepinas, y esto genera un problema mayúsculo en la representación de las demencias en nuestro país, que es un cuadro que crece muy rápidamente. También quisiera comentar dos cuestiones en este momento que tengo la posibilidad de tener interlocución con amigos de todo el orbe, ¿no? Por una parte, lo importante que es el darnos cuenta que el gran país de China está haciendo un esfuerzo por modular la manera como salen los precursores de ese país, reconocer que estamos en una situación particular de desarrollo en el planeta. Existen probablemente algunas voces en México que ya también estén viendo la forma incluso en que algunos narcóticos puedan producirse para el mercado mexicano. Hay muchas cosas que cambian rápidamente. Otra vez, tocándose la tortilla por ambos lados, los adultos mayores tienen un problema importante de consumo de sustancias, y al mismo tiempo, como médico canábico clínico, les podría decir que el paciente perfecto para usar estas medicinas
es normalmente una mujer de más de 65 años con problema de osteopenia, de dolor articular, de principios de demencia, de baja de ánimo, ¿no? Entonces, yo celebro esta reunión. Quisiera culminar también a que nos oriente la Junta Internacional de Fiscalización sobre cómo llenar un poco este espacio que surge en el momento en que empiezan a manifestarse de manera abierta, y cosa que yo aplaudo, ¿no?, enormemente, de que en la lucha, en la guerra contra las drogas, se han violado los derechos humanos y el Estado de Derecho, pero quedamos un poco cortos en la propuesta de qué se hace en lugar a eso. Y seguramente no es la legalización de todas las drogas, por supuesto, pero sí nos lleva a un replanteamiento de cómo atacamos el problema de sustancias en todo el mundo, y agradezco y realmente admiro el esfuerzo que hace esta Junta por mantenernos a todos los países al tanto del fenómeno mundial. Enhorabuena y muchas gracias por la invitación. Les recuerdo que tanto el secretario de Salud como el subsecretario, el doctor Juan Manuel Gaitán, están presentes y deseándonos un buen curso para este evento tan importante. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor. Pues como ya la presentó, me gustaría ceder la palabra a la doctora Evalinda Barrón, quien va a abordar justamente estos temas de necesidades de los adultos mayores que consumen drogas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto saludarlos. Un afectuoso abrazo, Raúl, doctor Madrigal, Cristian, señor comisionado, doctora Carmen Fernández, señor Oscar Santiago. Y bueno, sí, para la Secretaría de Salud, para la CONADICSAP y el secretario técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, que estamos formando este bloque de atención en salud mental y adicciones, estamos conscientes de la inclusión en todos los grupos etarios. En ese sentido, son 703 millones de personas adultas mayores en el mundo, y en México hay 15 millones, y de esos 15 millones, el 14% son personas que dependen de alguna otra persona. Este asunto que comentaba el doctor Martín del Campo sobre la falta de estudios epidemiológicos, que en gran medida se debe al estigma o viejismo cuando nos referimos a esta etapa de la vida, pues lleva a una no adecuada reformulación de las políticas públicas, aun cuando México es un país que está en un proceso de transformación y de inversión en la pirámide poblacional. Esto hace que desconozcamos los patrones de consumo de nuestros adultos mayores, aquellos que empezaron a consumir en una edad joven o que empiezan a consumir en este momento. Para el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Drogas, como ahora se llama, las personas que pidieron atención, a aquellos adultos mayores que pidieron atención, sabemos que el 54% consumía alcohol, el 31% tabaco y el 4% metanfetaminas, pero hay un subdiagnóstico, y esto también se debe al estigma en la atención de estas personas adultas mayores, a la normalización, al no preguntar, al no considerarlos en estos, no solo los estudios epidemiológicos, sino la atención en el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, además de aquellos medicamentos como las benzodiazepinas, que como ustedes bien saben, es un medicamento que usan frecuentemente y que puede conducir a serios problemas de salud, incluyendo que es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo en esta edad. Dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, donde la demanda es vista desde una visión de salud pública y desde una convocatoria social y reformulación de la integración gubernamental a nivel federal, estatal, municipal y de la relación con la población, es muy importante ver cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que llevan a las personas al consumo de sustancias. Y en este momento donde el mundo está viviendo esta pandemia y sabemos que el grupo vulnerable para fallecimientos son los adultos mayores, ellos han visto recrudecidos estos factores de riesgo para consumo de sustancias, los factores sociales, los económicos, el trabajo, aquellos que ya no pueden salir, que dependen de salir a trabajar para poder tener un ingreso, el aislacionismo, que es uno de los factores de riesgo de mortalidad más importante en esta población, y la comorbilidad de alteraciones cognitivas, también son factores de riesgo que se tienen que abordar para disminuir los consumos de sustancias e ir en contra de este estigma que hay de la no visibilización de los problemas en los adultos mayores.
Con respecto a los factores protectores, la reformulación social que está vigente para todas las etapas de la vida. Son estas personas que pidieron a registrar el Mexicano de Drogas, solamente una de sabemos que se repite desde la juventud adultas y una mayor no necesidad. Entonces, con las instancias que tenemos como instancias estatales y municipales, estamos preocupados son en las políticas públicas que se hacen. Estamos en eso y contamos con la alianza que hay con instancias internacionales, con la Junta y con toda la información que tenemos para que esto se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias a todos por el espacio y por darle espacio a esta población. Todos vamos para allá, de las pocas cosas dentro del ciclo de la vida que realmente está estigmatizada con una población vulnerable y que en estos momentos de pandemia mundial se recrudece bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Barrón. Seguimos con el programa. Le doy la palabra a la doctora Carmen Fernández Cáceres, titular de los Centros de Integración Juvenil. Muy buenos días, qué gusto compartir de verdad este día con todos ustedes, verlos y verlos sobre todo bien. Gracias al señor Cristian Holgue por la invitación, a mi amigo Raúl Martín del Campo, además de agradecerle, felicitarle como siempre por este excelente informe. Y bueno, siempre serán bienvenidas las recomendaciones de la JIFE, de la Comisión de Estupefacientes. Un gusto ver amigos queridos como el doctor Eduardo Madrigal, el doctor Eduardo Jaramillo, Óscar Santiago, de trabajo, todo este campo, el doctor Gadi Sabiki, que vamos de la mano, Evalinda Barrón, Jorge Villatoro, bueno, a todos de verdad, un gustazo verlos. Bueno, efectivamente, qué bueno que este informe pone el foco de atención en los adultos mayores, que es lo que me ha pedido que comente Raúl Martín del Campo. Efectivamente es una población que no está visible, y no nada más en el consumo, no está visible en nada, ¿no? En muchos de los servicios que les son necesarios, considerando que son 15 millones ahora y que van a estar ya para el 2030, las estimaciones de INEGI son de 20 millones de personas, seguramente también 20 millones que nos va a reflejar, pues muchos de ellos un consumo crónico, que vengan con más comorbilidad, patología dual. Realmente sí tenemos que poner atención a ellos. La escasez de datos en las encuestas nacionales es evidente, ya lo comentaron los compañeros, y más aún, la escasez de datos con perspectiva de género, en lo que yo quisiera enfatizar mi comentario. Realmente cuando oímos es un jubilado, está menopáusica, yo creo que refleja claramente el rechazo y el estigma a los hombres y mujeres, adultos mayores, los hombres que se le acaba, el jubilado se le acabó su rol productivo, las mujeres en que se les acaba su rol reproductivo, siempre nuevamente estigmatizando en los roles asignados de esta sociedad. Y la verdad es algo que tenemos que poner mucha atención, como el mismo informe recomienda, combatir el estigma, la exclusión, el rechazo. ¿Quiénes son adultos mayores? En la mayoría de los países, mayores de 65 años, las encuestas llegan hasta los 65 años, efectivamente. En otros países del norte de Europa, pues ya 40, 50 años consideran adultos mayores, sobre todo si son consumidores, como el informe lo comenta. Y para nuestro país, bueno, los derechos humanos de adultos mayores empiezan a los 60 años. Afortunadamente la vacunación se está haciendo a partir de los 60, que es el grupo de edad que más ha pegado la pandemia efectivamente, y dentro de estos, pues los de mayor vulnerabilidad son los consumidores que además traen algún otro tipo de comorbilidad asociada. Sí destaca algunos estudios, el informe, que han aumentado cierto consumo de drogas, se han triplicado, algunas se han
duplicado otras. Para el dolor, pues sí ha pasado del 0.8 de 2012 al 1.7 en 2019. Cannabis es la que más ha aumentado. El consumo de marihuana en adultos mayores ha aumentado hasta más de 300 veces en el mundo. Los medicamentos para el dolor pues se han duplicado. Y en el registro y la poca información que hay en México, dentro de la que podemos ver en los centros de atención, bueno, particularmente hablaré de lo que vemos en los centros de integración juvenil, sí vemos un ligero incremento, es moderado el incremento, pero al fin incremento, y tanto en niños como adultos, digamos que los extremos de la curva están aumentando en consumo. ¿Qué vemos en esta población de los que estamos atendiendo? Sí, finalmente en los centros atendemos el mayor rango de poblaciones de 20 a 35 años, pero repito, están aumentando los mayores de 60 años, que es el dato que tenemos para México, y llegan 3 hombres por cada mujer. Nuevamente se ve el triple estigma en la mujer. Finalmente son mujeres que no llevan a cabo ese papel de cuidado hacia los otros por ser consumidoras y además adulta mayor. Este estigma se ve claramente en el tratamiento, es un estigma de edad, es un estigma de género. Las drogas más consumidas, lo que más consumen, trae un consumo excesivo de tabaco, algunos de alcohol, y luego le siguen de marihuana, de cocaína, benzodiazepinas. En ese orden es lo que estamos encontrando, con la salvedad que los que consumen marihuana también consumen alcohol y tabaco. Y bueno, yo he insistido en el tema de la combinación de drogas, que es un gran desafío para todos los que estamos en los centros de atención, no solamente por la combinación misma, sino porque la mayoría están adulteradas. Entonces, siendo esta población además más vulnerable, pues entonces vemos consecuencias de mucho mayor daño en este consumo crónico. Hemos hecho estudios con el INER, incluso comparando el consumo de tabaco y la marihuana en daño pulmonar, es más o menos el mismo, pero si consumen marihuana y tabaco es mayor daño. Y eso es lo que está pasando en la población que nos está llegando de ese rango de edad. El 40% son pensionados, muchos han perdido el empleo, en la pandemia hasta el 75% se han visto afectados en sus empleos, pero también pues tienen que trabajar, muchos de ellos porque no tienen quien los cuide ni quien los mantenga. Son objeto de violencia, sin duda alguna, en la pandemia se ha visibilizado mucho más. Sufren o de violencia, o de abandono, o de poco cuidado por parte de los familiares, además de trastornos mentales, de deterioro cognitivo, depresión mucha asociada a la pérdida, más en pandemia, en el caso de los hombres, a la pérdida de empleo, repito, en su rol de género. La depresión también es diferenciada. En el caso de las mujeres, mucho más a la pérdida de afectos, al divorcio, a la viudez, a la pérdida de hijos o familiares o los propios padres. Sufren también de insomnio, dolor, y por supuesto hay datos de que esto los lleva a consumo de drogas de uso médico para el dolor. Y en el caso de cannabis, también su uso médico para el dolor, pues está potencializando el consumo. Hay datos de que algunos iniciaron en la pandemia, no todos vienen del uso crónico, aunque como lo dice el informe, pues sí, vienen de una generación donde estos, principalmente fumadores de tabaco y marihuana, pues han sobrevivido a este uso crónico. Y bueno, con todas las consecuencias de comorbilidad médica y patología dual que sin duda hay que atender. Sin duda, recomendaciones del informe que siempre son bienvenidas, de hacer más visible lo que le pasa a esta población, incluirlas en las investigaciones epidemiológicas, psicosociales, clínicas, incluirlos en la atención, pues es indiscutible que es algo que tenemos que hacer en todos los países. La otra cuestión es reforzar su atención en lo preventivo, en el tratamiento y
y en la rehabilitación, con específicamente metodologías y tratamientos dirigidos a esa población y con perspectiva de género, atendiendo su comorbilidad médica, su patología dual, y ampliando las redes sociales de apoyo, tanto familiar como social como institucional, en donde se hagan servicios específicamente para esta población. No cabe duda que traemos los centros de atención un mayor desafío en México, ante la apertura ahora del consumo recreativo. Qué bueno que se respeten los derechos humanos, pero seguramente estaremos viendo más personas en esa población. Bueno, ya lo vemos en la combinación de drogas, repito, de marihuana con alcohol, o peor aún, con metanfetaminas en toda la población en general, y sobre todo los que llegan a los centros de atención, la droga de impacto, pues son esta combinación de drogas. Entonces, bueno, estos desafíos los estaremos enfrentando y tendremos que hacer, pues nos queda definir políticas públicas, por supuesto, y programas de atención que den cabida a atender adecuadamente a esta población con todos sus requerimientos. Muchas gracias por invitarme. Saludos. Muchísimas gracias, doctora Fernández. Ahora me voy a permitir pasar al lado de la oferta, dándole la palabra al maestro Óscar Santiago, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía. Gracias. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer primeramente a la JIFE por la invitación y desde luego al Instituto Nacional de Psiquiatría por esta convocatoria. En verdad creo que la muestra en el cambio del abordaje que se está llevando a cabo en nuestro país da cuenta justamente con la integración de este panel que realmente me siento honrado de participar. Eso da cuenta de el equilibrio que se está buscando en la generación de políticas, pero también en la idea de repensar las cosas. Es decir, déjenme compartirles que en la Fiscalía General de la República vive una etapa de transformación, desde luego, pero este nuevo abordaje de, por ejemplo, su plan de persecución penal, está orientado a comprender el fenómeno desde todas sus aristas. Es decir, no solo la parte punitiva, no solo la parte persecutoria, sino entender y atender y recomendar ciertas acciones de política pública a partir de la generación de evidencia científica. Y déjenme compartir un poco sobre este aspecto de evidencia científica. Desde hace unos años en la Fiscalía General de la República hemos impulsado un proyecto que se denomina Programa de Perfilamiento de Sustancias. Es decir, todos los aseguramientos que tenemos de sustancias ilegales son perfiladas en los laboratorios de la Agencia de Investigación Criminal. El resultado de esos estudios son compartidos con las áreas de prevención y de salud, justamente para conocer cuáles son las sustancias que se están, lo voy a decir de una manera coloquial, que se están comercializando, que están en las calles de nuestro país. Con ello, lo que queremos aportar desde la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal es datos que le permitan a esas áreas para enriquecer sus esquemas de tratamiento, de abordaje hacia los usuarios de estas sustancias y con ello atender esta demanda de salud. Por el otro lado, lo referente a la generación de evidencia científica, como lo señaló el representante de UNODC en México, la Fiscalía, por medio de este centro, lo que estamos generando, por ejemplo, son los estudios de manera ya sistemática y a partir de ello tener datos disponibles para la generación de políticas y aterrizar con ello algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Y me refiero específicamente a la estimación de superficie sembrada de amapola en México, que ya diera en cuenta el propio informe y que se vea acompañado de sus recomendaciones.
Como también lo señala el informe, tenemos un gran reto enfrente, como es la disponibilidad de opioides sintéticos, de precursores, que nos invitan a reforzar la colaboración interinstitucional, pero no solo a nivel de nuestro país o subregional, es a nivel internacional. Señalábamos aquellos esfuerzos que China ha implementado para controlar ciertas sustancias. Y es aquí en donde, por ejemplo, a partir del Grupo Técnico de Drogas Sintéticas que encabeza la Fiscalía General de la República, en compañía de diversos sectores que van desde luego el aspecto salud, las autoridades regulatorias, pero también aquellas que tienen injerencia en la parte económica, en el incentivo de la generación, por ejemplo, de ciertas industrias esta comunidad está buscando soluciones integrales para que, por un lado, se permita y se tenga esa disponibilidad de medicamentos para quien así lo requiere, y que estos esquemas que facilitan el comercio internacional no se vean invadidos por organizaciones o grupos de la delincuencia organizada transnacional. Es decir, se busca contribuir a este equilibrio. Por ello, es que como parte de esos resultados en este grupo técnico se está buscando alinear la regulación de varias sustancias, entre ellas algunas asociadas con la fabricación de fentanilo de manera ilegal, desde luego, y estamos impulsando a partir de este grupo técnico interinstitucional la formulación de una lista de control y de vigilancia para ciertas sustancias susceptibles para la elaboración de sustancias ilegales. Es decir, queremos a partir de ese programa de perfilamiento ponerlo a disposición y reforzar esa generación de información en beneficio de la salud de pues la población en nuestro país. Yo nada más quiero cerrar mi aportación el día de hoy con un profundo agradecimiento y reconocimiento a la JIFE, desde luego a Raúl Martín, porque, como decía el doctor Gadi, es un gran honor que tengamos a un mexicano en la Junta, pero sobre todo un mexicano comprometido que está día con día trabajando de la mano con todas las autoridades de diferentes sectores, y doy cuenta de ello desde el punto de vista del control de la oferta, como así me presentaron. Y la idea es que juntos busquemos soluciones acordes a la realidad de nuestro país y desde luego basados en evidencia científica. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro Santiago. Finalmente quisiera dar la palabra al doctor Eduardo Jaramillo, director general para la Organización de las Naciones Unidas, con quien siempre estamos muy, muy agradecidos por todo el apoyo brindado a UNODC. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar a la maestra Carmen Fernández Cáceres, titular de Centros de Integración Juvenil, entrañable amiga y pues colega, socia en estos esfuerzos de brindar salud y un enfoque preventivo y de tratamiento y rehabilitación de quienes padecen alguna adicción. Los centros de integración juvenil, como ustedes saben, son el brazo operativo del Estado mexicano, brindando atención a quienes padecen de alguna adicción. Igualmente agradezco y saludo al maestro Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, por esta convocatoria. Y agradezco también al doctor Eduardo Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, por su hospitalidad, así sea virtual, en la plataforma de este instituto, un instituto entrañable y emblemático, en donde se rompe el mito de que los servicios de salud mental de alta especialidad y alta calidad solo son accesibles para quien tiene el recurso económico para pagar. Creo que es una gran contribución de nuestros institutos. Igualmente saludo a Christian Holz, representante de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al doctor Gadi Savicki, comisionado nacional contra las adicciones,
y al maestro Oscar Santiago, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. En realidad, cuando uno ve esta mesa, este presidio, puede ver la fortaleza institucional del Estado mexicano, la vinculación con el sistema multilateral de las Naciones Unidas y la necesidad de trabajar de manera armónica y coordinada en una acción colectiva frente a un riesgo global como son el tráfico y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Hay mucho talento en esta mesa y por la parte mexicana también la evidencia de que no somos solamente un país grande en cuanto a geografía y demografía, sino con grandeza en cuanto a historia, en cuanto a cultura, pero también en cuanto a la calidad de nuestros profesionales que tienen mucho que aportar en los foros internacionales, trabajando en la perspectiva de que la acción colectiva global es el antídoto contra el crimen multinacional. Señalaban tanto el doctor Sabiki como la maestra Carmen Fernández el tema del tabaco. Yo quisiera empezar con eso, porque con eso se empieza. El doctor Sabiki decía que la maquinita tragamonedas era el primer eslabón de la ludopatía. Palabras más, palabras menos. El cigarro, y quizá el cigarro que se vende de manera individual, que pueden comprar los jóvenes, también es el primer eslabón para la dependencia de las sustancias psicoactivas. Por eso es importante no aflojar el paso en las políticas de control del tabaco y seguir trabajando en ello. Aquí aprovecho para saludar al doctor Rafael Camacho Solís y a través de él a otros pioneros de la lucha antitabáquica en México con los que por varias décadas he trabajado en estos temas, el doctor López Antoñano, el doctor Horacio Rubio Monteverde. La verdad, con el tabaco empiezan las adicciones, luego el alcohol, y todas estas son sustancias psicoactivas. En nombre del canciller Marcelo Ebrard Casaubon y de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, realmente me complace mucho participar en esta presentación del informe anual correspondiente al 2020 de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes. Para la Cancillería la ocasión es significativa porque además coincide con dos efemérides importantes. Por un lado, el 60º aniversario de la Convención Única sobre Estupefacientes, que es de 1961. Esta larga data es una fortaleza, pero también es una debilidad. Igual que cuando envejecemos, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y esto a la Convención, pues la ha puesto a revisarse, a mirarse de cara a la realidad, hacia dónde tienen que caminar para modernizar sus normas. Y estamos también en el 50º aniversario del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Entonces valoramos con satisfacción que por tercer año consecutivo el informe de la JIFE se vincule, como señaló al final de su intervención el miembro de la JIFE que nos ha convocado, y de veras es importante vincularlo con el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin bienestar, sin desarrollo, sin salud ambiental, sin salud del entorno, no hay salud humana. Y sin bienestar tampoco es posible garantizar las condiciones necesarias para una vida digna. Por eso es importante no solo dar visibilidad a las tendencias y desafíos sobre el control internacional de sustancias, sino a la problemática concreta que pueden llegar a enfrentar grupos específicos de comunidades y grupos específicos de población que enfrentan realidades complejas asociadas a frustración, marginación y pobreza. Como ustedes saben, México ha venido enfatizando en los diversos foros multilaterales que la política internacional de drogas debe centrarse en los individuos y no solo en las sustancias, es decir, pasar del fetichismo de la sustancia a la visión integral del ser humano en su complejidad, en su comunidad, en su historicidad
y en sus circunstancias. Ese es el enfoque que debemos privilegiar. No hablamos de sustancias, hablamos de personas, de seres humanos afectados por las sustancias. Compartimos la preocupación que se ha expresado sobre la pandemia del COVID-19 y cómo está afectado la cadena de suministro global de insumos y medicamentos para la salud. Es de advertirse que ha aumentado la demanda de sustancias fiscalizadas necesarias para la elaboración de medicamentos que se usan en el tratamiento de pacientes con COVID-19, particularmente antigripales hechos con pseudoephedrina, llegando incluso a interrumpir la prestación de servicios de tratamiento y de salud para personas con trastornos de salud mental por uso de sustancias, y cuyas afectaciones existen también para el segmento, ya se ha dicho, de población en etapa etaria alta. Observamos también que el contenido del informe hace positivas referencias a México. Agradecemos que se haya valorado la política pública que desarrolla el gobierno mexicano para hacer frente al problema de las drogas, y señalo algunos de los puntos. Se refiere al reglamento sobre el uso medicinal de cannabis, así como el proceso legislativo que regulará el uso de este en adultos y la posesión de cannabis con fines no médicos, la adopción de un enfoque preventivo y receptivo a las necesidades de las poblaciones vulnerables, es decir, personas en centros penitenciarios, mujeres, adolescentes y personas que consumen drogas inyectables, así como a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para fortalecer el grupo de alto nivel de seguridad de México, Estados Unidos, y combatir el crimen organizado en general y en particular el crimen transfronterizo. Asimismo, el aseguramiento de precursores de fentanilo provenientes de Asia por mensajería internacional, además de la identificación de las autoridades mexicanas de fuentes clave y puntos de distribución relacionados con el tráfico de fentanilo y sus análogos. El tercer informe técnico de seguimiento sobre el cultivo ilícito de amapola en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y las importantes actividades de investigación que lleva a cabo CONADIC sobre consumidores de heroína y metanfetaminas cristalinas en ciudades fronterizas del norte de México, así como los problemas de intervención remota para consumidores de drogas a través del Instituto Nacional de Psiquiatría. En cuanto a tendencias, se mencionó el impacto de la pandemia en el mercado de drogas, los desafíos de los precursores sintéticos provenientes de Asia y la importancia que representó el evento paralelo patrocinado por nuestro país en la 63ª Comisión de Estupefacientes para el lanzamiento del portal de educación a distancia en español de la JIFE. Vemos con satisfacción la recomendación de la Junta para que los gobiernos garanticen que se sigan prestando servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación, y valoramos que la Junta esté recopilando datos e información sobre el impacto de la pandemia en los patrones de consumo y tráfico de drogas. Esperaríamos que dichos datos fueran desagregados con mayor detalle en rubros como género y edad. Apreciamos también la recomendación de la Junta a instar a los estados a desarrollar políticas para las personas adultas mayores que consumen drogas y que estén respaldadas por los principios de independencia, participación, cuidado, realización personal y dignidad, como lo establece los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores por la resolución 4691 de la Asamblea General de la ONU. De igual forma, se destaca la recomendación de la JIFE para que las respuestas a las conductas delictivas relacionadas con las drogas, ya se habló de ello, sean proporcionales y se basen en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Un tema que sin duda resulta de gran actualidad es el que se refiere al cultivo, producción y consumo de cannabis bajo esquemas regulados por los estados. Nuestro país avanza en la tarea legislativa. En ese sentido, nuestro gobierno espera el acompañamiento y la asesoría de la JIFE a fin de prevenir, monitorear y evaluar el posible desvío de la futura producción legal al tráfico ilícito. Este es un punto sobre el que debemos tener especial cuidado. Aunque en el informe no se refleja con total precisión el entramado del proceso legislativo nacional, y es evidente que así ocurra porque no concluye aún, es un proceso en marcha, es conveniente señalar que no se trata de legalizar el uso, hay que reiterarlo y hay que afirmarlo,
sino de regularlo y de criminalizarlo bajo supuestos legales claros. Con ejemplos internacionales y lecciones aprendidas, con datos en lugar de prejuicios, con personas en el centro de la política y de la legislación en lugar de las sustancias, y con la posibilidad de innovar al tiempo de seguir instrumentando los compromisos internacionales contra el narcotráfico, estamos seguros que México consolidará su propio modelo acorde a su realidad y a los desafíos que presenta en materia de políticas de drogas, y lo tendrá abierto al escrutinio internacional, a la cooperación y a la solidaridad con la sociedad mundial. Agradecemos nuevamente el informe y la invitación a participar en su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Gracias a todos nuestros panelistas. Fue un verdadero lujo tenerlos por acá el día de hoy. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas que prometimos, quisiera darle una bienvenida muy especial al embajador Campuzano, que se conecta desde nuestra sede en Viena. Sea muy bienvenido, embajador. Qué gusto tenerlo por acá. Ahora sí, señor Martín del Campo.